Diego Genú, buenas tardes, ¿cómo estás? Mati, querido. ¿Todo bien? Extrañaba ya un poquito este espacio. Nosotros también te extrañamos. ¿Por qué se fue Peter Thiel de la Argentina? ¿Qué pasó? Bueno, es la información que dio Juan González, ¿no? Damos los créditos, periodista de la revista Noticias. Sí. Que bueno, sabemos, la revista Noticias hizo una cobertura, estuvo en la puerta de la mansión que había comprado Peter Thiel en Barrio Parque. Bueno, atento a quién entraba, a quién salía. Estaba Juan Grabois entre los que entraron y salieron. Sí. No se supo mucho, en algún momento se dice que Juan Grabois va a contar ¿De qué se trató reunión? ese encuentro. Ajá. Ahora, Juan González, que en su momento dio a conocer ese dato, confirmado aparte por gente cercana a Grabois, dice Peter Thiel se fue. A partir de eso aproveché para contar un poquito, alguna intimidad. Hablé con gente que lo estuvo visitando a Peter Thiel. Ah, sí, ahí en su mansión. Sí, hubo gente, empresarios, funcionarios, algún dirigente de la política. Fueron varias las personas que visitaron a Peter Thiel. Exacto. Lo que yo cuento ahí es que el gobierno, más allá de que Peter Thiel tenía una agenda obviamente muy amplia y una personalidad de ese calibre, un tipo muy poderoso, muy ligado a Trump, muy ligado a J.D. Vance, sobre todo el vicepresidente de Estados Unidos, al que hay que prestarle atención porque si Trump fracasa, puede ser un candidato importante. Bueno, Peter Thiel es un magnate de Silicon Valley, en su momento fundó PayPal junto con Elon Musk, estuvo entre los primeros inversores de Facebook, es el dueño de Palantir. Sí. Nico Lantos siempre está siguiéndole sus pasos. Sí. Un empresario que dice la democracia y el capitalismo Ya fue. no van de la mano, Sí. ya está. ¿Hasta cuándo vamos a mantener las formas de la democracia si en realidad el poder lo tenemos nosotros? Bueno, imaginemos que un personaje de esa potencia en la Argentina puede juntarse con quien quiera. Lo que yo cuento en la nota de hoy en el Destape es que el gobierno le hacía en parte la agenda, ¿no? Ajá. Para Milei, que Peter Thiel estuviera o esté en la Argentina es un negocio redondo. Más allá de que invierta o no, más allá de que el super RIGI que se está tratando hoy en diputados se apruebe o no, para Peter Thiel, para Milei, Peter Thiel es un negocio en sí mismo, porque sirve al relato de Milei. Claro. Entonces, lo que a mí me cuentan es que desde la Casa Rosada, desde el Ministerio de Economía, se le organizaron algunas reuniones a Peter Thiel. Que desde la Casa Rosada, desde el entorno de Milei, desde el Ministerio de Economía, se llamó a algunos actores del poder en la Argentina. ¿Por qué no lo vas a ver a Peter Thiel? ¿Por qué no te sentás con él? Anda a tomarte un cafecito. Exacto. ¿Por qué? Por eso digo, haga lo que haga Peter Thiel, más allá de que es muy peligroso, uno podría decir, su presencia, porque sabemos que es alguien que, por ejemplo, en Honduras, usufructuó una zona franca que se llama Próspera, una zona libre de impuestos, casi una república de los fondos de inversión y de Silicon Valley dentro de Honduras. Entonces, por supuesto que hay preocupación de muchos actores que siguen estos temas, que siguen hasta dónde va a crecer el poder de la tecnocracia. ¿Qué poder tiene el Estado para ponerle límites? Bueno, Milei no le quiere poner ningún límite, le quiere poner alfombra roja. Para eso están ahora discutiendo el Super RIGI en este momento en el Congreso. Muchos dicen, bueno, esto está hecho a medida de Peter Thiel o de otros grandes empresarios. Pero Así la parece. particularidad, y me parece que es un dato, es que para Milei ya es ganancia de que Peter Thiel abra la puerta de su mansión, ¿no? Lo que a mí me cuentan es que no invirtió en nada mientras estuvo acá, por lo menos hasta ahora. Si está esperando esta ley, si está esperando la ley de inviolabilidad de la tierra, que es otra ley que Sturzenegger quiere aprobar y que preocupa a mucha gente porque es la que tira abajo la ley de tierras que le ponía límite de 15% a la propiedad que está en manos de los extranjeros. Entonces, si Peter Thiel estaba esperando estas leyes, bueno, el gobierno se está ocupando de sancionarlas. Se está tratando el super RIGI en diputados, se está tratando la inviolabilidad de la propiedad privada que tira abajo la ley de tierras en el Senado. Pero hasta ahora Peter Thiel no aportó un cobre. No puso un mango. Se compró una casa, jugó al ajedrez y comió un par de asados. Hizo publicidad para Milei porque su sola presencia representa para Milei ganancia a nivel global. Hay muchas notas, si te pones a buscar en las redes,
Peter Thiel está en Argentina, o Sí. estuvo en Argentina. Sí, incluso Ahora, hasta medios de Estados Unidos, ¿no? El New York Times habló al por respecto. supuesto, Sí, sí. por supuesto. Hasta ahora no invirtió. Sobre Ok. todo no invirtió en lo que el gobierno de Milei vende como su principal activo, que es la minería, que es Vaca Muerta, que es el agronegocio. Y lo que me decía también esta persona que estuvo con Thiel es que hay una cuestión familiar por la cual Peter Thiel está acá. Hay un argentino, una argentina, alguien ligado a Peter Thiel que es argentino, y eso tendría que ver con su desembarco. No tanto Milei, que probablemente ayudó, sino sobre todo alguna relación personal de Peter Thiel con la Argentina. Entonces, bueno, me parecía que a partir del dato que aportaba Juan González, Sí. servía para dar un poco de contexto, porque ¿qué hay de fondo en el modelo libertario? Y eso me parece que lo charlamos muchas veces. Hay mucho humo. Ujú. Hay mucho Sí. humo. Por supuesto que hay vinculaciones, por supuesto que para Trump es un aliado barato, Milei, en la Argentina. Por supuesto que la extrema derecha mira lo que está pasando acá. Estuvo el hijo de Milton Friedman ayer en la Fundación Faro, con Agustín Laje, con el presidente, con el nuevo vocero. Por supuesto que Argentina, gobernada por un experimento como es La Libertad Avanza, atrae a esas visiones que antes eran marginales. Pero lo que me parece que tenemos que tratar de distinguir es cuánto hay de cierto y cuánto hay de humo, de sobreventa, ¿no? De un gobierno que se basa en el relato y en decir somos más fuertes de lo que en realidad son, ¿no? Sí, está la aspiración del gobierno y después está la realidad, ¿no? Exacto. Porque publicó con Sturzenegger, ¿no? Milei, una nota en el Financial Times que era básicamente, vengan acá, que es tierra prometida, Exacto. a todos los magnates y tecnomagnates del mundo, se ofrecen. Exacto, eso está claro. Eso está clarísimo, se arrodillan y bueno, vengan y pidan lo que necesiten. Pero por ahora no parece tener una correspondencia en la realidad ese deseo incluso del ¿qué gobierno. preguntaba Peter Thiel? Sí, clave eso. ¿Esto es sostenible? Que el propio Milei contó. Que eso Exacto, también fue llamativo. exacto. Milei en una entrevista dice, no, Peter Thiel me preguntó si esto es sostenible en el tiempo. Bueno, Lo que nos es la preguntamos misma todos. no se quedó con la respuesta de Milei Peter Thiel, se la hizo A todo el mundo. a todo el mundo, Claro. por lo menos, ya te digo, hablé con alguien que estuvo reunido con Peter Thiel y la pregunta era, ¿esto puede durar? ¿Esto es sólido? ¿Tiene consensos que exceden? Claro. Y así todo, aunque la respuesta de esta persona que lo vio a Peter Thiel era más bien proclive al relato del gobierno, así todo no puso un cobre, por lo menos hasta que se fue. Claro. Puede ser que venga una gran inversión de Peter Thiel en algún momento, que esté haciendo negocios con el sistema de vigilancia, con Palantir, puede ser. Pero hasta ahora, más allá de que el gobierno de Milei le ofrece todo y le pone alfombra roja, lo que vemos es cierta reticencia, como si Peter Thiel fuera alguien casi hecho a imagen y semejanza del Círculo Rojo. El Círculo Rojo local también tiene dudas sobre si esto dura o no dura. Pasa el tiempo y las dudas no se disuelven, ¿no? Y además no es la primera vez que le pasa. Hmm. Ya hubo una promesa en un momento de que iba a haber también de parte de tecnomagnates estadounidenses, creo que en ese entonces era la posibilidad de que invierta en la Argentina. Sam Altman, Sam Altman. el ChatGPT. El ChatGPT, el dueño de OpenAI Sí. también. No sé si tiene la misma fortuna Sí, que Peter Thiel, parecido, pero anda por ahí, digamos. había tipo- prometido una inversión de 30.000 millones de dólares. Exacto, que No, nunca sucedió. Nunca sucedió. Sí. Entonces, me parece que es una clave tratar de discernir eso, porque el gobierno es una máquina de generar humo, de generar Sí, propaganda. sí. No hay que olvidarse que el gran promotor de todos estos negocios era Demian Reidel, que se tuvo que ir con denuncias de corrupción, con denuncias de sobresueldos, con denuncias de utilizar los fondos de la actividad nuclear para darse gustos personales, él y el grupo que lo rodeaba, ¿no? Entonces, bueno, por un lado hay mucha venta de humo, por otro lado está la realidad del sector nuclear que yo también aprovechaba para contar un poco. Sí, ¿no? sobre esto quería preguntar, porque supongamos que finalmente lo consiguen, aprueban el Superrigi y esto entusiasma a los tecnomagnates del mundo y vienen a la Argentina, supuestamente, tierra prometida, a poner data centers en la Patagonia. Sí. ¿Qué pasa con la energía nuclear y con los conocimientos en el sector? Bueno, ahí está. Milei tiró por la borda todo el esfuerzo de mucho tiempo, toda la inversión que había en el desarrollo de un reactor, un pequeño reactor, que es un reactor único en su tipo, que es el CAREM Sí. 25, que se desarrolla en Atucha. Yo hablaba
hace algunas horas con alguien que trabaja en Atucha y me decía, esto está frenado por completo. Muchos de los profesionales que trabajan, que se invirtieron 750 millones de dólares en ese proyecto. No es que había que invertir desde cero. Adriana Serkis, que es una diputada de Unión por la Patria, que bueno, se formó en el Instituto Balseiro, que fue la presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica, dice, con 250 millones de dólares se termina ese reactor modelo que es el Carem 25, ¿no? Se invirtieron 750 millones de dólares, pero Milei lo congeló y hoy los profesionales que trabajaron durante tanto tiempo, 2 o 3 años, están buscando otro laburo. Están algunos manejando Uber, algunos están viendo de qué se disfrazan. Otros habrán ido del país y otros se fueron del país y otros van al sector al privado. sector privado, claro. Entonces, no es solo el ajuste en el sector público, el ajuste que sufre, por ejemplo, el Carem, sino que hay otros desarrollos, y ahí hay una empresa que se llama Meitner Energy, una empresa que surge de la fusión de la filial estadounidense de INVAP con una empresa del sector privado. Bueno, se está desarrollando un proyecto, no sé si parecido al Carem, pero también es un reactor que se llama ACR300. Bueno, se está desarrollando entre una empresa estadounidense y el INVAP, y la filial estadounidense del INVAP. A cargo de esta empresa... Se instaló en Bariloche. Se instaló en Bariloche. La promesa, dice Adriana Serkis, era que no se iban a instalar en Bariloche. Ajá. Se instalaron de todas maneras. Esta empresa que la preside un ex CEO de Shell, que se llama Teófilo Lacroce, un apellido obviamente con una historia en la Argentina, estuvo muchos años en Shell, en el sector privado, hoy es el presidente de esta empresa. Bueno, ¿cuál es la particularidad? Por un lado, desarrolla un reactor nuclear. Por otro lado, se lleva a muchos de los técnicos que antes habían trabajado en el Carem. Entonces ahí es donde Serkis dice, por la ley de ética pública, no se puede haber estado en el sector público durante mucho tiempo y de un día para otro pasar al sector privado. Llevar todo ese conocimiento a una empresa. Exactamente. Digamos. Pero bueno, ese es el modelo Milei. Por un Sobre lado, todo cuando se trata de recursos estratégicos, ¿no? No estamos hablando Exacto. de gente, no sé, hay muchos casos de traslado y de éxodo del sector público al sector privado, pero estamos hablando de recurso estratégico, la energía nuclear, Exacto. conocimiento nuclear. Que ¿no? el propio gobierno dice que es central, además Sí. para la transición energética, son energías limpias. Además, la historia que tiene la Argentina en el sector nuclear. No hay muchos países a nivel mundial que Sí. tengan décadas de desarrollo, de investigación, de profesionales formados, ¿no? Entonces, bueno, esto lo dicen muchos investigadores. Yo muchas veces cité a Carolina Comar, Rodolfo Kemp, son citados en las notas del Destape. Sí. Digo, hay investigadores que están denunciando este desguace. Pero me parece que todo forma parte de la misma postal. Un gobierno que vende humo por un lado, un gobierno que ajusta al sector público, pero un gobierno que pone al servicio del sector privado las capacidades del sector público, porque existen esas capacidades. Es mentira lo que dice Federico Ramos Napoli, que hoy es el secretario de Asuntos Nucleares, puesto ahí por Santiago Caputo. Cuando cayó Reidel, más ligado a Milei, ganó ese espacio de poder Santiago Caputo. Bueno, Federico Ramos Napoli dice, todo casta lo que trabaja en el sector nuclear, todo negocio para la política. Bueno, lo que está haciendo el gobierno, en el caso del Carem, en el caso de esta empresa Meitner Energy, desmiente al propio gobierno, Claro. porque es el propio gobierno el que se aprovecha del éxodo, del ajuste del sector público, para quedarse con esas capacidades y ponerlas al servicio de un proyecto privado que, si bien está el INVAP, tiene una participación accionaria minoritaria. Pero por otro lado uno dice, ¿por qué esto no se completó? ¿Por qué no se terminó? ¿Por qué quedó arrumbado un proyecto estratégico como el Carem, ¿no? Mientras tanto, por estas horas el gobierno apunta a avanzar en diputados con la ley del Super Rigui, Sí. que está pensado para estos proyectos de inteligencia artificial, es como una complementación, ¿no? del Sí. anterior, del Rigui. Con también ahí una pregunta que nunca se hace para este tipo de proyectos, que es cómo se paga, ¿no? Sí. Porque lo mismo, ¿viste? Cuando pedís aumento para el presupuesto universitario, salud, educación, partidas sociales, jubilaciones y demás, dicen, bueno, ¿y eso con qué se paga? Y esto también se paga. Sin O duda. sea, son exenciones impositivas, beneficios fiscales, un montón de cosas que se supone que se hacen para que después derrame sobre el resto de la economía o de la sociedad y demás, cosa que después no sucede, pero también sale plata, también cuesta plata este tipo de beneficios impositivos. Sí. Porque de eso se trata, ¿no? Son como pequeños, como decía, en algún momento lo dijo
Ay, se me fue el nombre del ex viceministro de Economía de Axel. Álvarez Agis. Álvarez Agis, que eran Sí. como pequeños tierras del fuego, ¿no? Sí. En distintos puntos del país. Sí, regímenes especiales. Regímenes especiales de impositivos, ¿no? Sí. Bueno, y además, ahí hay un dato. El presidente en estas horas apareció otra vez en modo euforia, ¿no? Lo vimos ayer en la Fundación Faro, diciendo la economía está creciendo, crecieron los salarios por primera vez. después de Abróchense 7 los meses. cinturones, dijo. Claro, crecieron los salarios por encima de la inflación por primera vez en 7 meses. Sí. Eso festeja el gobierno, festeja los datos del Instituto Ditela, ¿no? Que mide la confianza en el gobierno y le dio para arriba después de un mes donde había caído 12%, ahora creció casi 4%. Entonces, Milei dice, está Ahora sí. despegando el modelo. Ahora sí. Ahora, Sí. la inversión no llega pese al superrigi. El empleo no crece pese a la reforma laboral, ¿no? Esta semana tuvimos datos de empleo. El 44% de la población económicamente activa trabaja en la precariedad. Si bien es algo que ni siquiera durante los años del kirchnerismo, del Frente para la Victoria, bajó del 30 a 35%, hoy está en 44%. Cada vez más, todo el empleo que se crea es precario. Y con la inversión es lo mismo. Los datos que difunde el gobierno de crecimiento de la actividad económica muestran que la inversión está cayendo fuerte. Es decir, no alcanzó el RIGI, no alcanzó la ley bases, ahora van por el super RIGI, pero el modelo no consigue motores de crecimiento. No es el consumo, porque Sí, no lo es. no lo es. No es la inversión, tampoco. Entonces, ¿cuál es el motor del crecimiento para atraccionar al resto de la economía? Sabemos que hay 3 sectores Sí. muy de punta, sectores que están creciendo y mucho. Minería, hidrocarburos. Sí, Y agronegocio, agronegocio. intermediación financiera y no Claro. mucho más. Pero la Argentina sigue teniendo problemas muy grandes. La mayor parte de la población se queda fuera de este crecimiento. Y después hay problemas, te diría, inexplicables, que sería casi para un programa especial. Pero ¿por qué hay faltante de gas en el país de Vaca Muerta? ¿No? Sí, sí, haciendo Eh, filas de 4 horas en una estación de GNC, un taxista o un chofer de Uber Sí. para seguir laburando. ¿Y por qué es eso? Hoy hablaba con alguien del sindicato del gas, que está fuera de la discusión porque siempre escuchamos A los empresarios. el discurso de las empresas y del gobierno. Me decía esta persona, ni el Estado ni el mercado se hacen cargo de las obras estratégicas que hacen falta. Gas sobra, hay que transportarlo. Para transportarlo hay que hacer obras. Planificación. Exacto. No existe. Bueno, el Estado dice, yo no hago más el gasoducto Néstor Kirchner, ahora llamado Perito Moreno. Yo no completo un montón de obras que quedaron frenadas, que estaban en su momento, que el Frente de Todos tardó mucho en hacerlas, pero finalmente las hizo, que si querés las pagó caras. Sí, porque la excusa de que hace frío en invierno, bueno, muchachos, todos los años hace frío en invierno. Pero Te claro, tenés que preparar para eso. es un país donde sobra gas, incluso el gobierno en su momento quería correr a Enarsa, termina importando caro los barcos que traen el gas licuado, pero en un país donde sobra el gas, está faltando en industrias y está faltando en las estaciones de servicio. ¿Por qué? Porque el Estado no invierte, pero los privados, ahí lo tenés a Pablo Roca, transportadora de gas del norte, la sociedad no los conoce esos nombres, pero ahí lo tenés a la familia Cielecki, que tiene su embajador en Francia, son los dueños de transportadora de gas del sur, asociados a Marcelo Mindlin. Los grandes ganadores. Mindlin, Cielecki, Eurnequian, Roca son los responsables de hacer las obras. Ellos dicen, no, las tiene que hacer el Estado. Milei dice, yo no las voy a hacer. Y así te encontrás con una situación donde al país al que le sobra gas, que está exportando gas todo lo que puede, bueno, no tiene gas para abastecer una situación como esta, que tampoco estamos hablando de semanas o meses de un frío No, bueno. imposible, ¿no? Pero eso, en invierno hace frío, eso se sabe todos los años, pues te puedes anticipar, puedes planificar eso. No lo hicieron. Bueno, ¿qué hay detrás de esa faltante? No es que le falte gas. Hace 10 años a la Argentina le faltaba gas. Sí. Hoy el gas sobra. El problema es que nadie lo transporta. ¿Por qué no se transporta? Porque ni el Estado ni los privados se deciden a hacer esa inversión. Che, Diego, lo último, breve. El que está de fiesta es Caputo, ¿no? Sí. Está de vuelta en una gira mágica y misteriosa de deuda y bueno, y celebrando él. Sí. Que, nada, también que baja el riesgo país, que le dan, ¿no? Todas esas cuestiones más financieras que le está dando resultados, dice, ¿no? Sí, Luis Caputo sabemos que tiene objetivos modestos. Es bajar el riesgo país, mantener el dólar planchado y en ese sentido le puede decir a Milei, yo estoy haciendo mi trabajo, que es la discusión, porque muchas veces vemos la discusión Santiago-Carina, pero hay una discusión, llamémosle, entre los políticos, con perdón de la palabra, porque Milei viene a decir que la política Sí. no va más,
y el ala económica. Entonces Caputo hoy está festejando, sí, festeja la baja del riesgo país porque eso le va a permitir seguramente volver a endeudarse en algún momento para hacer frente a la deuda que dejó Caputo 1. Bueno, qué mejor que un nuevo ciclo de deuda en manos de Caputo 2. Y después por la inflación planchada, todo eso genera una sensación de estabilidad. Y esa sensación de estabilidad, bueno, se traduce por lo menos en que Milei dejó de caer. Eso es lo que vemos. Dejó de caer después de, te diría, 3 o 4 meses donde no paraba de caer. En las encuestas, bueno, empieza a estabilizarse. Y eso lo festeja el gobierno. Ahora, el modelo es el mismo. El modelo es el mismo. Deja fuera a la mayoría de la sociedad. La pregunta para otro programa, para otra charla es, bueno, ¿quién se pone al frente de ese descontento para ponerle fin a Milei, ¿no? Y a juzgar por lo que está pasando en los últimos días, sí. Está difícil eso. Ahí está. Entonces, cuando eso pasa, Milei deja de caer y la Claro. oposición exhibe sus diferencias sin poder resolverlas, ya hace mucho que las exhibe, bueno, Milei se agranda y dice, como dijo hace no tanto, compito contra mí mismo. No tengo contra quién perder. Exacto. Bueno, es una sensación. Si uno mira la realidad, lo que hay es una oportunidad enorme para Sí, que alguien sí. capitalice el descontento, porque es un modelo que no es que está saliendo algo mal. Fabrica descontento. Sí. Exacto, el modelo es este, Es no este, hay, sí, no sí, hay sí. otra cosa. Entonces, Sí, sí. la mayor parte de la sociedad obviamente busca un cauce opositor. Esperemos que lo encuentre. Diego, gracias, amigo. Gracias, Mati, querido. Diego Genú, de Maldita Suerte. Maldita Suerte.